Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de Chota, allá en Perú, un lugar con fama, ¿eh? Una fama de tener un espíritu indomable, ¿no? Se habla de heroísmo, de resiliencia, vamos, de un pueblo que no se dejaba doblegar fácilmente. La guerra con Chile, la guerra del Pacífico. Uf, sí. Ahí es donde esa narrativa de heroísmo y resiliencia que venimos comentando alcanza su punto más dramático. Manuel Becerra. Becerra, apuntamos el nombre. Sí. Estos hombres lucharon en San Juan y Miraflores, las batallas a las puertas de Lima, integrados en las fuerzas del general Miguel Iglesias. Y el texto es, bueno, muy directo. Pocos regresaron. Un sacrificio enorme ya de entrada. Terrible. Y claro, después de la caída de Lima, la guerra se va a la sierra y Chota vuelve a estar en el ojo del huracán. Exacto. La resistencia se organiza en el norte, desde Cajamarca, desde Chota. Y aquí aparece otra figura importante, el coronel Justiniano Borgoño. Organiza en Chota la segunda división del Ejército del Norte. Y en ese contexto llega la batalla de San Pablo. Justo. El 13 de julio de 1882. Las fuerzas peruanas se enteran de que las tropas chilenas del coronel Luis Saldes están en San Pablo y van a buscarlas. Y ahí, los chotanos otra vez protagonistas. Mucho. La fuente destaca el papel de un batallón de vanguardia, liderado por otro coronel chotano, Antonio Sánchez. Eran solo 60 hombres, pero dice que se lanzaron entusiastamente. 60 contra... ¿Cuántos chilenos? No lo especifica, pero se entiende que eran la avanzadilla y que la fuerza principal chilena era mayor. El caso es que consiguieron una victoria importante para Perú, desalojaron a los chilenos. El documento lo llama Laurel para nuestras armas. Un laurel, pero muy caro, ¿no? Carísimo. De esos 60 valientes dice que solo volvieron 14 de 60. Una victoria casi pírrica. Ganaron la batalla, sí, pero ¿a qué precio? Y claro, esa victoria me imagino que tuvo consecuencias para Chota. Uf, directas y terribles. La respuesta chilena fue inmediata. Una división entera, al mando del coronel Ramón Carballo Orrego, se puso en marcha hacia Chota después de la derrota de San Pablo. Directos a por ellos. Sí. La noticia llegó a la ciudad, imagínate la alarma. Dice el texto que los vecinos notables se reunieron en la municipalidad. Estaba el alcalde, Diego Villacorta. Y el dilema era tremendo. Resistir o rendirse, supongo. Esa era la cuestión, claro. Una resistencia militar organizada era imposible. Apenas tenían 30 armas que funcionaran. 30. Nada. Pero claro, la otra opción, rendirse, pagar los cupos de guerra que exigían los chilenos, eso chocaba de frente con el orgullo chotano, con ese espíritu que el propio documento resalta una y otra vez. Era una humillación inaceptable para ellos. Entonces, ¿qué hicieron si no podían luchar y no querían rendirse? Pues optaron por un gesto. Podríamos decir que un gesto de desafío, más simbólico que otra cosa, militarmente hablando, pero que acabó sellando su destino. ¿Qué gesto? Mientras las tropas chilenas empezaban a entrar en la ciudad, un grupito de valientes, con un tal Jerónimo Pérez al frente, les atacaron desde un lugar llamado El Calvario. Consiguieron causar algunas bajas a la vanguardia chilena. ¿Anda? Antes de tener que retirarse, claro, hacia Conchán, un distrito vecino. Fue un acto de resistencia. Bueno, desesperada. Y esa resistencia, aunque fuera breve y casi simbólica, fue lo que... Pues parece que fue uno de los detonantes, sí. El 29 de agosto de 1882, la división de Carballo entra en Chota. La encuentran casi vacía. La mayoría de la gente había huido. Lógico. Y, según el relato, descubren algo más. Las fuentes de agua habían sido envenenadas. Y eso causó más bajas entre los soldados chilenos. Al principio acamparon en la plaza como si nada. Pero duró poco la calma. Muy poco. El comandante Carballo, la fuente lo describe como furioso. Furioso por las bajas al entrar. Furioso por encontrar la ciudad abandonada. Lo vio como un desafío. Y además impedía cobrar los cupos. Y furioso por lo del agua envenenada. Y tomó una decisión brutal. ¿Qué ordenó? Ordenó incendiar toda la población. Toda. Y no solo la ciudad, sino la campiña de alrededor. Hasta una legua, unos 5 kilómetros a la redonda. Incendiarlo todo. Es inimaginable. ¿La escala de la destrucción? Tuvo que ser apocalíptico. El incendio empezó ese mismo día, 29 de agosto, a la 1 de la tarde. Empezó por el sur y duró... 3 días. 3 días. 3 días de fuego.
Miles de casas, dice el texto, reducidas a cenizas. La iglesia principal, la que había visto toda esa historia, también ardió. La destrucción fue casi total. ¡Qué horror! ¡Qué absoluto horror! ¿Se salvó algo? ¿Alguien? Pues mira, en medio de ese desastre, el documento habla de lo que considera un milagro. La imagen de la patrona de Chota, María Inmaculada, se salvó del fuego. La imagen. Sí. La describen como una talla de cedro, estilo barroco, de más de 1,5 metros de alta, con sus joyas, sus ropas. Un detalle curioso que añade la fuente es que el dogma de la Inmaculada se proclamó un 8 de diciembre, que sigue siendo una fecha importante allí. Un pequeño símbolo de esperanza en medio de la nada. Sí. Y además del milagro, se destacan actos de valor individual. Tremendos. ¿Cómo cuáles? ¿Gente que se quedó, imagino? Gente que se quedó y resistió a su manera. Mencionan a doña Isidora Rodrigo, una mujer enferma que, según el relato, prefirió morir en su casa antes que abandonarla. Y a doña Tomasa Álvarez, que intentó defender la iglesia y sus objetos sagrados de los soldados, y la mataron allí mismo. ¡Qué valientes! Y qué trágico. Y nombra también a hombres como Juan Guevara, Miguel Alfaro, Marcelino Núñez, gente cuyos actos de resistencia o sacrificio quedaron en la memoria local. A pesar de todo, algunos edificios sí sobrevivieron o se salvaron en parte. Algo del Colegio San Juan, la cárcel, la casa de un vecino llamado Lorenzo Regalado y la escuela, que curiosamente usaron los propios chilenos como cuartel. Es una historia terrible, de destrucción, de pérdida. El documento intenta explicar por qué esa barbarie, más allá del enfado del comandante. Pues presenta, digamos, dos versiones de las causas. Por un lado, cita un parte oficial del propio Carballo Rego a sus superiores. ¿Y qué decía Carballo? Su justificación era militar. Ordené el incendio de Chota porque fueron los que contribuyeron a la derrota de San Pablo. Vamos, que consideraban Chota el cuartel general del norte, el corazón de la resistencia, y había que dar un castigo ejemplar por la victoria peruana en San Pablo. Una represalia directa por la derrota anterior, claro. Esa es la versión chilena que recoge la fuente, pero también recoge la visión del propio Consejo Municipal de Chota, que se reunió apenas un mes después del incendio, el 28 de septiembre. ¿Y qué dijeron ellos? Los propios chotanos. Ellos señalaron 3 causas principales. Primero, el abandono de la ciudad, que impidió cobrar cupos y se vio como desafío. Segundo, lo del agua, la escasez o el envenenamiento, que causó muertes chilenas. Y tercero, el descubrimiento de trincheras y esa breve resistencia armada al entrar. O sea, una mezcla de factores. Sí. Y la conclusión que parece sacar el autor del documento es que los chotanos, puestos en la tesitura, eligieron conscientemente defender su honor, no someterse y asumieron las consecuencias. Por terribles que fueran. Una lección trágica, pero coherente con ese espíritu indomable del que hablábamos al principio. Pero lo más increíble, quizás, es lo que pasa después. Que la historia no acaba ahí, con la ciudad en ruinas. Exacto. Y aquí es donde la resiliencia chotana se muestra de la forma más espectacular, casi cinematográfica. Porque piensas, bueno, después de esto, la moral por los suelos, la capacidad de respuesta, cero. Lo normal sería eso. Pero no. Según el texto, la reacción inmediata de los chotanos que habían huido o sobrevivido fue organizar la revancha. La revancha. Inmediatamente después de 3 días de incendio y destrucción. Parece increíble, ¿verdad? Pero eso es lo que cuenta la fuente. Y el liderazgo de esa reacción recae en el coronel Manuel Becerra Silva. El documento lo pone por las nubes. Héroe nacional, símbolo de identidad chotana, el tipo del guerrillero andino. Y no eran solo palabras. Apenas 15 días después del incendio, 15 días, en septiembre de 1882, ¿Qué pasó? consiguieron armas que les llegaron de Chiclayo y las fuerzas reorganizadas por Becerra se enfrentaron al ejército invasor en un sitio llamado El Cárcamo. Y Pues según la fuente, fue una victoria peruana, contundente además, aunque la califica de triunfo desconocido por la historia oficial. Dice que detuvieron el avance chileno, que les causaron 200 bajas, que capturaron material de guerra, 80 caballos. pero bueno, eso es increíble. Es una demostración asombrosa de capacidad de recuperación, de espíritu de lucha. Surgir literalmente de las cenizas para volver a golpear es muy potente. Desde luego, una historia de caída y resurgimiento casi bíblica.
Y esa tenacidad, esa presencia constante en los momentos clave, siguió después de la guerra. El documento deja claro que sí, que la participación de Chota en la historia peruana no se detiene ahí, ni mucho menos. Enumera una lista larga de hechos posteriores. A ver. Pues mira, su presencia en el primer Congreso Nacional ya en 1822, su papel activo para que se creara el Departamento de Cajamarca en 1854, su participación en la Revolución de Ramón Castilla en 1855. O sea, siempre metidos en la política y en los cambios del país. Y también en momentos más convulsos del siglo XX. Menciona las revoluciones de Osores en 1924, la de Jiménez en 1933. Aquí cuenta un hecho doloroso: fusilamientos de revolucionarios chotanos en las ruinas de Chan, cerca de Trujillo. Uf. Y luego su participación en los conflictos con Ecuador en 1910 y 1941. Y más recientemente, claro, muchos chotanos estuvieron en el conflicto del Cenepa en 1995. Se les recuerda como héroes del Cenepa. Vaya. Pues resumiendo un poco nuestro viaje por estas fuentes, hemos visto una Chota que, desde unas posibles raíces preincaicas ya rebeldes y su fundación española, forja una identidad muy marcada por la resistencia, ¿no? Clarísimamente. La independencia temprana, la participación constante en las luchas nacionales y, sobre todo, ese episodio central y terrible de la guerra con Chile, el sacrificio inicial, la victoria carísima en San Pablo, el dilema ante la invasión, la resistencia, el incendio devastador y esa increíble revancha en el Cárcamo. Todo dibuja un perfil de un pueblo dispuesto a defender lo suyo, su honor, su tierra, costara lo que costara. Sí, es la imagen que queda. Y en ese relato emerge una figura como símbolo potente, ¿no? La del coronel Manuel José Becerra Silva. Totalmente. Queda como el gran héroe local de esa época. Sin duda. Y fíjate, todo este recurrido por una historia tan intensa, ¿no? Tan marcada por un trauma colectivo como fue el incendio de 1882, pero seguida inmediatamente por esa demostración de resiliencia tan bestia en el Cárcamo, nos deja pensando, ¿verdad? Sí. ¿En qué sentido? Pues en cómo esa memoria colectiva, esa narrativa tan potente de destrucción y reafirmación inmediata, habrá influido no solo en la identidad chotana, en cómo se ven a sí mismos, sino en su capacidad real, concreta, para afrontar otros desafíos, los económicos, los sociales, los políticos, a lo largo de las generaciones que vinieron después. Claro. Cómo esa historia tan dura puede convertirse en una herramienta, ¿no? Exacto. Es fascinante pensar en cómo el peso de la historia, con sus luces y sus muchas sombras, puede acabar siendo una fuente de fortaleza para el presente y el futuro de una comunidad. Es algo sobre lo que, bueno, da para seguir reflexionando, ¿no crees?